Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Nicolas Sarkozy, el que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012, es culpable de financiación ilegal y esta es su segunda condena desde que salió del Elíseo, la anterior a 3 años de cárcel por corrupción. En política europea destacamos también las trabas que ya se notan y mucho tras el Brexit. Los pescadores franceses no pueden ganarse la vida mientras Reino Unido sufre la escasez de trabajadores, limpiadores o camioneros que han generado una crisis de desabastecimiento. Se lo contaremos con nuestro corresponsal en Londres. En España seguimos pendientes del volcán de La Palma y del cambio que está generando en el paisaje. Las imágenes que nos llegan desde la isla dan cuenta de la magnitud de la lengua de lava del Cumbre Vieja, que le ha ganado al mar ya casi 10 hectáreas. 4 núcleos de población están confinados, pero de momento esta nube de gases y de vapor se mantiene alejada de la costa gracias a la acción del viento. Y les contamos más asuntos desde Latinoamérica. La ley de tierras aprobada en Paraguay ha desatado el caos en las calles, pero para caos el de las cárceles de Ecuador. Es jueves, es 30 de septiembre, titulares. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado a 1 año de cárcel por el caso Pygmalion, donde se le acusa por la financiación ilegal de su campaña de 2012. El volcán de la isla de La Palma crea un enorme delta de roca volcánica de medio kilómetro en menos de 24 horas. La nube de gases de momento se concentra en la zona de exclusión. Los pescadores franceses están desesperados a pocos días de que empiece la temporada de pesca debido a las barreras burocráticas para faenar en aguas británicas. Estado de excepción en las cárceles de Ecuador tras el motín que ha dejado más de un centenar de muertos y 80 heridos en una cárcel de Guayaquil. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este jueves a 1 año de cárcel, que podrá cumplir bajo arresto domiciliario por la financiación ilegal de su campaña de 2012. Se le acusa de haber gastado casi el doble del importe máximo legal de 22,5 millones de euros en la candidatura a la reelección que perdió frente al socialista François Hollande. El tribunal declaró que Sarkozy sabía que estaba en juego el límite legal y voluntariamente no supervisó los gastos adicionales. Los fiscales han solicitado una pena de 6 meses de prisión, así como una condena condicional de 6 meses y una multa de 3.750 euros. El veredicto llega después de que Sarkozy fuera declarado culpable el 1 de marzo de corrupción y tráfico de influencias en otro caso. Se le impuso 1 año de prisión y 2 de suspensión en ese caso, pero está en libertad a la espera de la apelación. El volcán de Cumbre Vieja sigue arrasando la isla española de La Palma. Ha destrozado ya más de 740 edificios según el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Los daños ascienden a un valor de 400 millones de euros. La lava ha devorado casi 500 hectáreas de isla y sin descanso sigue extendiéndose por el mar, donde ya está cambiando el color del agua y ha derrumbado varios acantilados. Las coladas han creado un delta de medio kilómetro de ancho, además de columnas de gases. La nube de gas aún no se ha extendido y se ciñe, al menos de momento, a una zona pequeña de interacción entre el magma y el agua. Los expertos insisten en que fuera del perímetro de 2,5 kilómetros está garantizada la seguridad para poder discurrir con total normalidad, salvo la incomodidad que pueda suponer la caída de ceniza. Han aconsejado a los vecinos de las localidades próximas a la zona de Tazacorte, por donde entró la lava al mar, que extremen las medidas de precaución y se mantengan confinados en sus hogares, con puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de gases. La lava ha continuado su camino al mar, destruyendo viviendas a su paso. La erupción del volcán Cumbre Vieja obligó a miles de habitantes a evacuar la isla, y ahora algunos son víctimas de haber perdido sus hogares a manos del desastre natural. Los residentes, profundamente entristecidos, comparten su desesperación y preocupaciones. ¿Qué nos va a pasar ahora? No sabemos qué va a pasar. Están hechas polvo, porque ellas saben que yo he trabajado mucho. Y ahora me ven derrotado. Recuerdan lo mucho que les costó conseguir sus casas y afrontan el futuro con incertidumbre, ya que creen que las ayudas públicas no se ajustarán a los precios del mercado inmobiliario, por lo que ya piden a las autoridades que les dejen reconstruir sus casas devastadas. Licencia para meter un bulldozer y abrir una carretera, una vía, para yo volver a sembrar, para yo volver a construir una casa, para todo, para recuperar mi vida. Es lo que yo quiero. Si el suelo es mío, quiero recuperar mi suelo y mi vida. Por el momento, La Palma no parece estar cerca de volver a la normalidad.
Mientras Francia y el Reino Unido continúan enfrentados por los derechos de pesca en el Canal de la Mancha, los hombres y mujeres que dependen de la pesca para ganarse la vida están desesperados. Los pescadores franceses de Boulogne-sur-Mer no entienden por qué el Reino Unido solo ha aprobado esta semana 12 de las 47 licencias de pesca de barcos franceses en aguas territoriales británicas. Hice mi solicitud de licencia en enero, presentamos los antecedentes, aportamos todas las pruebas que teníamos a nuestra disposición. Y pruebas tenemos, sin embargo, no hay ninguna novedad. Los barcos de la región necesitan en mayor medida el acceso a las aguas inglesas en el periodo que va de octubre a enero, así que entraremos en ese periodo. El problema es que acabaremos con aproximadamente el 90% de la flota europea en aguas francesas, es decir, franceses, con todo tipo de embarcaciones, pero también belgas y holandeses. La isla de Jersey también ha rechazado las solicitudes de licencia de 75 barcos franceses para faenar en sus aguas. Bruselas está intentando resolver el problema, pero el comisario de Pesca de la Unión Europea dice que no tiene ni idea de por qué toman esas decisiones. Todavía no sabemos cuál es la información que falta, porque hemos proporcionado todo lo que teníamos básicamente, y si hay algo que falte, evidentemente trabajaremos estrechamente con las autoridades francesas de forma prioritaria para que esta información llegue lo antes posible al muelle. París considera que las acciones del Reino Unido son contrarias al acuerdo posterior al Brexit y amenaza con adoptar una serie de represalias si el Reino Unido no resuelve el conflicto con rapidez. Durante muchos meses apenas hicieron falta, pero ahora escasean. Cada vez es más difícil encontrar personal de limpieza en el Reino Unido, coincidiendo con el regreso de muchos trabajadores a las oficinas. Al consumarse el Brexit, Londres dio también un portazo a los trabajadores no cualificados, trabajadores que son necesarios. Muchos de nuestros operarios, diría que probablemente el 70% son españoles, sudamericanos, búlgaros o rumanos. Muchos se han ido a casa. Hemos perdido al menos el 25% de la plantilla. Cuando contratamos en este país no están interesados, no quieren el puesto. Ya sabes, el trabajo es de 9 a 5. Dicen, bueno, no podemos hacer esas horas, quiero hacer de 9 a 3. Así que se ha llevado por delante a mucha gente que quería estar aquí, que trabajaba muy bien. También hay escasez de camioneros, lo que ha generado una crisis de abastecimiento en las gasolineras, en los supermercados, en las cadenas de comida rápida. No hay suficientes manos para aprovisionar lo que demanda la sociedad. El mayor grupo empresarial del Reino Unido, el CBI, ha advertido de que la escasez de personal podría durar 2 años. Desde el Brexit, el Reino Unido solo quiere admitir trabajadores extranjeros altamente cualificados y anima a las empresas a cubrir las vacantes de baja cualificación con residentes en el país. Estas piden visados para las personas con las habilidades que se necesitan. Si se quiere resolver la escasez inmediata de mano de obra y de cualificaciones en nuestra economía, habrá que utilizar el sistema de inmigración que establecimos exactamente para esta situación. Solo traeríamos las habilidades necesarias y ahora es exactamente ese momento. La semana pasada el gobierno cedió y prometió visados temporales para camioneros y procesadores de aves de corral, pero el CBI tiene una larga lista de otros trabajadores como conductores de carretillas, elevadoras o cocineros. Además, hay quien se queja de la idea de la poca cualificación. Quien piense que el sector de la limpieza no exige cualificación se equivoca. El gobierno debería reconocer la magnitud del problema y buscar con nosotros posibles soluciones. El gobierno británico insiste en que el nuevo régimen de inmigración no es responsable de lo que ocurre, aunque la relajación temporal de las normas es parte de la solución. Los empresarios no creen que los visados de corta duración atraigan a la gente que necesitan y auguran un crudo invierno de contrataciones. Debemos actuar y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción en el sistema carcelario en todo el territorio ecuatoriano. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso declara el estado de excepción en las cárceles de todo el país tras el motín que dejó más de un centenar de muertos y 80 heridos en una cárcel de Guayaquil. Este nuevo enfrentamiento entre bandas rivales con granadas y hasta 5 decapitaciones tendría relación con los cárteles del narcotráfico y es, según las autoridades, la peor masacre penitenciaria de la historia de Ecuador.
policía ingresó, nos atacaron con armas largas, armas cortas, tipo pistola, tipo revólveres, armas con fusil, pero la policía de manera profesional actuó sin disparar ni una munición, con el fin de evitar de que haya un mal mayor. Este siniestro episodio evidencia la crisis que arrastra desde hace años el sistema carcelario de Ecuador. El gobierno ha prometido apoyo psicológico y ayudas a los familiares que aguardaban angustiados ante los servicios forenses de Guayaquil. Imagínense, cuando nosotros vamos a la visita nos revisan todo, lo mínimo nos revisan, nos hacen hasta desnudar y no sé cómo entran todas las armas, todos adentro están armados, todo. Eso es lo que nosotros queremos, que nos ayude el gobierno, no sé, hay personas allá adentro que por una simpleza está ahí y tienen que sufrir tantas cosas. Yo sí quiero que se tome cartas en el asunto el gobierno, que nos ayude, nosotros los pobres. El gobierno de Ecuador ha prometido 24 millones de dólares, más de 20 millones de euros, para atender las cárceles del país. Paraguay aprueba la ley de tierras desatando violentos disturbios frente al Congreso. 8 policías y un manifestante resultaron heridos en los enfrentamientos por la propuesta de un proyecto de ley que penaliza la ocupación e invasión de tierras de propiedad privada, algo que afectaría a varias comunidades indígenas que residen en asentamientos improvisados a la espera de la restitución de sus tierras. Las penas podrían aumentar hasta 10 años de prisión. Armados con palos, arcos y flechas, los indígenas aseguran que seguirán reclamando para exigir que el presidente Mario Abdo Benítez vete esta ley que, según sostienen, criminaliza la lucha por la tierra. Además de la protesta en Asunción, hubo varias movilizaciones de campesinos e indígenas en diferentes puntos del país. La ley debe ahora pasar al Ejecutivo para su promulgación o veto. Polémica en Colombia por el derribo del emblemático monumento a los héroes de Bogotá para construir una estación de metro. Las redes sociales ardían con cada golpe que recibía el muro en el que se escribieron los batallones participantes en el movimiento independentista de Colombia. Además, aquí es donde se han celebrado numerosas marchas estudiantiles. Siento que es más una excusa de acabar con un símbolo de resistencia que era en lo que se había convertido el monumento de los héroes. No protestaron cuando lo estaban dañando, ¿cierto? Entonces a mí me parece algo ridículo. El monumento estaba compuesto por 2 obras, una estatua ecuestre de Simón Bolívar de 1910 y una torre de 6 pisos. Según el alcalde anterior responsable de la decisión, era imposible mover 1 milímetro el edificio del monumento, debido al semisótano y al enorme tanque de agua que tenía debajo. Así que la estatua se ha trasladado a su ubicación original en un parque y la torre, que no tenía protección patrimonial, se ha derribado. La resistencia va a seguir estando en cada una de las personas que ha participado en estos paros y en estas demostraciones que van en contra de las políticas actuales de nuestro gobierno. Para suplir la falta del monumento, Bogotá construirá uno nuevo que tendrá espacios y funciones de museo en memoria de los héroes de la independencia y que se situará a 700 metros de su ubicación actual. En La Habana ya se puede volver a la playa. Después de 9 meses de cierre por la pandemia de COVID-19, las autoridades de La Habana han vuelto a abrir el malecón, así como las playas y piscinas al 50% de su capacidad. El pasado viernes, 8 de las 15 provincias cubanas abrieron restaurantes, bares y otros lugares públicos con aforo limitado, pero dando un respiro tras 9 meses de cierre. Me parece muy bien que ya poco a poco vayamos volviendo a la normalidad que tanto estábamos esperando y que solamente manteniendo las medidas higiénico-sanitarias, el uso del nasobuco, el distanciamiento, podemos volver a ser el país que éramos, porque además es necesario para la economía del país, la vida social que llevamos. La reapertura se decidió teniendo en cuenta el descenso sostenido de los casos confirmados con la enfermedad en las últimas 8 semanas y el avance de la campaña de vacunación, sobre todo en La Habana. Me siento bien porque ya todavía el Señor me da fuerza para caminar tranquilo. Puedo llegar tal vez a 1 kilómetro, 4 kilómetros así, y vuelvo para atrás, tan tranquilo. Si hay un elixir para la eterna juventud, debe estar guardado a buen recaudo en la península de Nicoya, en Costa Rica. Si hay que barrer un patio, lo barro, si hay que picar un palo de leña, se pican también, sí. Hay de todo, poquito.
Eso es lo que me da aliento. Saturnino López, o Don Sato, como le conocen sus vecinos, camina hasta 4 kilómetros al día y se levanta temprano para cortar leña. Nadie diría que tiene 94 años. Su secreto está en el entorno. Vive en una de las 5 zonas azules que existen en el mundo. Son los lugares con los habitantes más longevos del planeta. Casi un refugio natural al que no llegó la COVID-19. Las viviendas de madera, concreto y hasta de palos y barro están rodeadas de vegetación. Una vida tranquila, acompañada de una buena alimentación, que han llevado a Clementina, madre de 18 hijos, a superar los 91 años. En el campo se vive uno más tranquilo, no como en los centros que anda ahí con aquel cuidado, ¿verdad?, de todo. El esposo de Clementina es uno de los pocos centenarios de la zona. También lo es Pachito, a quien las piernas ya se le resienten, pero que espera celebrar su próximo 105 cumpleaños subido a un caballo, como ha hecho toda su vida. Una larga vida que los expertos atribuyen a la actividad física, la comida orgánica y la reducción del estrés, prácticas menos habituales en las nuevas generaciones y que podrían acabar en solo 2 décadas con este oasis de longevidad. Nuevo capítulo de la batalla de Rusia con los gigantes digitales. Moscú amenaza con bloquear la plataforma de vídeos YouTube después de que ésta bloqueara 2 canales en alemán de la cadena estatal rusa RT. Lo hizo por su supuesta desinformación sobre el coronavirus. Para Rusia, este bloqueo es un acto de censura llevado a cabo con el apoyo explícito y tácito de las autoridades alemanas y los medios de comunicación locales, con el claro objetivo de ahogar las fuentes de información incómodas. Pero Alemania dice que no tiene nada que ver. Me gustaría dejar muy claro que esta es una decisión de YouTube. El gobierno alemán o sus representantes no tienen nada que ver con esta decisión. Quien lo afirme, de todos modos, se está inventando una teoría de la conspiración, ha justificado el portavoz del gobierno alemán. Se trata de una decisión de YouTube que YouTube justifica con las normas que se ha dado a sí misma como plataforma. En cambio, en Rusia tiene medidas contra los medios de comunicación extranjeros o las ONG que criticamos porque eran medidas de Estado. El Kremlin no descarta tomar medidas simétricas contra medios alemanes en Rusia al considerar que se podrían haber violado las leyes del país. Mientras tanto, el organismo estatal ruso de control de las comunicaciones ha pedido al grupo estadounidense Google, empresa matriz de YouTube, que levante los límites impuestos a los canales afectados lo antes posible. La escarpada frontera entre Grecia y Albania es la nueva vía de acceso al corazón de Europa. Grupos como este acampan en casetas abandonadas o bosques cercanos. No quieren quedarse en Grecia y esperan para cruzar la frontera con Albania a solo cientos de metros. Entre las opciones que tienen está la de ir de polizón en un transbordador o comprar una plaza en un barco de contrabando con destino Italia. Quiero llegar, tengo un trastorno en la pierna. Vea, no puedo caminar, pero puedo moverme lentamente. Esto lo ha hecho un francotirador en mi ciudad, Dara. Como las fronteras de Bulgaria y Macedonia del Norte están cada vez más vigiladas, muchos optan por la de Albania, aunque esté patrullada por Frontex. Saik lleva aquí unos 50 días con su mujer y sus 5 hijos. Han intentado cruzar 6 veces. Quiero pasar por Albania para llegar a Serbia. Pero en la frontera de Albania está Frontex. La policía fronteriza de Alemania, Italia y Hungría. Es muy difícil pasar. Según la policía albanesa, las detenciones por entrada ilegal este año han experimentado un aumento, mientras que en Macedonia del Norte ha ocurrido lo contrario, cuando hace unos años se concentraban miles de personas a sus puertas. Júbilo de sus fans y jornada de victoria para Britney Spears. Su padre dejará de ser su tutor legal de manera inmediata después de más de 13 años. La Corte Superior de Los Ángeles ha programado una vista el 12 de noviembre en la que se pondrá punto final a la custodia. La magistrada calificó de tóxico el control del padre, Jamie Spears, sobre la artista. Los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año en Pekín se celebrarán sin espectadores del extranjero. Las entradas estarán restringidas a los aficionados que vivan en China debido a la pandemia de COVID-19.
Además, solo los atletas totalmente vacunados estarán exentos de una cuarentena de 21 días a su llegada, salvo los que tengan un justificante médico. Paso de peatones o trampantojo. En Aarhus, la segunda ciudad de Dinamarca, están probando estos cruces en 3D para que automovilistas y ciclistas reduzcan la velocidad y cedan el paso a los peatones. Los nuevos pasos son ilusiones ópticas pintadas en las calles de la ciudad. Habla la directora del proyecto. Esperamos que los conductores y los ciclistas sean más conscientes de que hay peatones que desean cruzar la calle. Así que hemos hecho estos nichos o espacios para garantizar que puedan hacerlo con seguridad, pero en realidad es un paso de peatones en 3D. Al añadir sombras angulares a las líneas blancas habituales, estas, vistas desde un determinado ángulo, súbitamente parecen flotar sobre el suelo. En Islandia, Australia y Tailandia ya se han instalado pasos de peatones flotantes similares para ralentizar el tráfico. Termina así nuestro informativo. Gracias por seguir la actualidad con Euronews Hoy. La información continúa en nuestros boletines y en la web. En el No Comment de hoy van a ver la imagen de relajación y divertimento de los talibanes en Afganistán. Hace un mes y medio que tomaron el país y se dejan ver en un parque de atracciones, eso sí, sin soltar las armas. Así nos despedimos. Hasta mañana. صور جمله لا ما تصورنش يا عكس بقى تيجي هنا